Ariadna Osorio García, licenciada en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Procesal Penal con orientación a juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Ciudad de México, así como diversos cursos de materia de derechos humanos, Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes y violencia de género, entre otros. Se ha desempeñado en distintos cargos como servidora pública de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entre ellos los de agente de policía de investigación, oficial secretario del Ministerio Público, así como mediadora y facilitadora de mecanismos alternativos en materia penal en la Unidad de Mediación para la Atención de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en donde tuvo la oportunidad de facilitar mediaciones y procesos restaurativos con personas adolescentes. Certificada como facilitadora de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Certificada en diseño de programas de justicia restaurativa por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de España con el proyecto Programa Restaurativo para Espacios Escolares. Fue asesora técnica y docente de tiempo completo en el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho de agosto de 2018 a enero de 2022, en donde colaboró en la capacitación a personas operadoras de justicia en materia penal, penal juvenil y derechos humanos, principalmente en temas de mecanismos alternativos de solución de controversias, soluciones alternativas y justicia restaurativa en 6 entidades federativas de la República Mexicana, así como en la República de Honduras. Actualmente es consultora externa del mismo instituto. Docente en diversos programas de posgrado, especialidades y maestrías en temas relacionados con los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa. De febrero de 2022 a la fecha, es facilitadora de procesos restaurativos en materia administrativa para casos de violencia de género en el Consejo de la Judicatura de Poder Judicial de la Federación. Maestra Adriana, a nombre del señor rector, el doctor Alberto Anguiano, le damos una cordial bienvenida aquí a nuestra Facultad de Ciencias Humanidades con su participación con justicia restaurativa. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación también, porque bueno, pues es un tema, la justicia restaurativa, es un tema que normalmente no es tan conocido o no se habla tanto de él y bueno, pues que se generen estos espacios, estoy muy contenta, agradecida y bueno, pues espero que a ustedes, a quienes va dirigida esta plática, sea algo que les agrade, que les guste y sobre todo uno de los objetivos que siempre tenemos desde el instituto, pues es generar esta inquietud de conocer más, ¿no? Y de a lo mejor explorar esta área de conocimiento y bueno, pues unirse a toda esa gente que trabajamos justicia restaurativa. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias. Aquí estoy bien, sí. Yo creo que a lo mejor ahorita me levanto un poquito para no que, ver si no se están durmiendo por ahí. Bien, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar a hablar de la justicia restaurativa. Y creo, me gustaría que el día de hoy podamos, pues, como llevarnos algunas ideas de lo que es la justicia restaurativa y también, como les decía, pues a lo mejor algunas ideas incluso a lo que ustedes pueden y quieran dedicarse más adelante. Entonces, bueno, pues si me apoyan ahí, les voy a estar avisando si me apoyan con la presentación. Y bueno, creo que hablar de justicia restaurativa, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de justicia restaurativa es un poco hablar por qué estamos haciendo esta propuesta de la justicia restaurativa. Porque decimos, oye, pero si ya hay una justicia, ¿no? Y tenemos incluso un sistema de justicia penal
Y bueno, por qué ahora tendríamos que hablar de justicia restaurativa? Y bueno, pues aquí en esta imagen nosotros queremos compartirles un poco, pues dos paradigmas que existen en nuestro país. El de justicia restaurativa, bueno, tengo que decirlo, que es un paradigma, es un modelo que apenas se está dando a conocer, que apenas se está impulsando en algunos espacios, y el que es muy, muy conocido por todas y por todos, el de la justicia retributiva, ¿no? Esta justicia que tiene un enfoque o una visión punitiva, ¿no? Y cuando hablamos de punitivo, pues estamos hablando o estamos por ahí ya un poco entendiendo el tema de la pena o el castigo, ¿no? Y entonces, pues existen estos dos, digamos, modelos y el que normalmente conocemos, pues en todos los espacios, es este modelo de justicia punitivo o retributivo, en donde lo que buscamos, hay tres preguntas importantes. Howard Serr es una de las personas que se ha dedicado a escribir del tema. Digo, hay muchas personas, pero normalmente quienes trabajamos desde justicia restaurativa, nuestra primera referencia y digamos que el primer libro que leemos, así se llama el libro, el pequeño libro de la justicia restaurativa, fue escrito por Howard Serr y es una persona que desde hace muchos años se ha dedicado a impulsar el tema de la justicia restaurativa en su país y él habla de estos, pues de esta justicia retributiva que existe, no solo en nuestro país, sino en muchos otros, y dice que podemos identificarlo cuando nosotros respondemos a estas preguntas. Nos dice que una primera pregunta es, ¿qué ley es la que se ha violado? ¿O qué ley es la que no se ha observado, por decirlo así? Y entonces nos dice, ¿no? Que es lo primero que las personas observamos cuando sucede una situación que causa daño. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestro sistema de justicia penal, vamos a ir recorriendo a lo mejor ahí algunos espacios, pues ¿qué pasa cuando una persona comete alguna conducta que está señalada en el código penal de cualquier entidad federativa o en el Código Penal Federal? ¿Qué pasa? Pues buscamos que esté en el tipo penal, ¿no? Que esté ahí señalada esa conducta. Y entonces en lo que nos enfocamos es en saber si la persona ha violado alguna ley. En este caso, pues el Código Penal, si ha cometido algún delito. Pero si nosotros lo trasladamos a otros espacios, por ejemplo, a el ámbito escolar, pues ¿qué sucede cuando una de las personas que está en estos espacios escolares rompe alguna de las reglas, una de las normas? Pues normalmente nos vamos al reglamento, ¿no? A ver qué conducta cometió y a ver si esa conducta está dentro de este reglamento para ver qué sanción se le va a imponer. Aquí ya llevamos, digamos, dos ejemplos. En el sistema de justicia penal, pues si ha cometido algún delito, tiene una pena señalada el código, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el sistema en el ámbito escolar, pues entonces hay un reglamento y hay una sanción o un castigo, ¿no? Que normalmente eso es lo que en diferentes espacios conocemos. Y así podemos ir, digamos, poniendo ejemplos en diferentes espacios y nos vamos a dar cuenta de que existe esto. Buscamos cuál es la norma o la regla que se violó, ¿no? La que no se cumplió. Esto sucede también incluso en el ámbito familiar, ¿no? Cuando nosotras en algún momento que nos portamos mal, regresemos a nuestra adolescencia, a nuestra niñez, cuando nos portábamos mal, ¿qué pasaba? Pues estábamos incumpliendo estas reglas, ¿no? Que se imponen en la casa y que venía como consecuencia, pues un castigo, ¿no? Normalmente conocido como un castigo, no vas a salir, no tienes permiso de ver televisión, no tienes permiso de hacer ciertas actividades porque pues rompiste las reglas, ¿no? También nos dice que otra de las preguntas otra de las cosas que se observan desde este sistema de justicia retributiva es la culpabilidad de la persona que cometió la conducta. Nos habla, ¿no? Que quién es la persona que cometió esta conducta y se centra en que se reconozca que es culpable, ¿no?
a través, pues vamos a hacer nuestro recorrido en el sistema de justicia penal, bueno, pues a través de la investigación, de su proceso y al final de la sentencia, ¿no? Pero estamos buscando que esta persona se demuestre que cometió esta conducta. Si nos vamos igual al espacio, perdón, de escuelas, pues sucede exactamente lo mismo y bueno, quizá no tan detallado, pero pues también en nuestro sistema familiar o en nuestro entorno familiar, pues igual sucede lo mismo. Entonces, pues aquí vamos nosotros dándonos cuenta de que este paradigma o que estas, digamos, conductas que se van generando nos van a llevar a este camino que es saber a quién tenemos que castigar. Este sistema retributivo ha sido por muchos años así y bueno, pues es este modelo que conocemos en todos los espacios. Incluso si nosotros nos vamos a lo mejor a poner como ejemplo alguna película, alguna serie, algún programa, etcétera, cualquier cosa que ustedes vean, alguna producción, pues sucede lo mismo, ¿no? La historia es quien comete alguna conducta que causa daño o causa afectación, pues lo que se está buscando es que tenga el castigo, ¿no? Y que sea el castigo ejemplar incluso, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, este paradigma, que normalmente es el que conocemos, pues hay otra propuesta, digamos, diferente que nos habla de la justicia restaurativa y que es humanizar un poco nuestro sistema. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, pues nos dice Howard que existen 3 preguntas importantes. Nos dice que las conductas, bueno, él dice, el delito es una conducta que daña a las personas. Entonces, a diferencia de saber cuál es la ley que se violó, que yo siempre digo que es importante, no nos vamos a centrar en la importancia de haber, digamos, haber cometido alguna conducta que está sancionada por la ley, sino que más bien nos vamos a centrar en qué esta conducta está dañando a las personas. ¿A quiénes? Bueno, pues más adelantito vamos a platicar acerca de ello. Y nos habla también de centrarnos en la responsabilidad y en las obligaciones. Al contrario de la justicia retributiva que nos dice que se va a centrar en decir él es culpable, la justicia restaurativa habla de asumir responsabilidades y sobre todo trabajar en esa responsabilidad. Y si nosotros nos vamos a este ejemplo que hemos puesto en el sistema de justicia penal, pues ¿qué pasa cuando una persona comete un delito? Pues hay un castigo, una pena y bueno, vamos a pensar que la persona está en prisión. Y pues digamos, se señala como culpable en este sistema de haber cometido esta conducta, pero desde la justicia restaurativa se busca que se asuma una responsabilidad activa. Nosotros le llamamos así responsabilidad activa, que implica 2 cosas importantes. La primera es que comprenda el daño que causó. Lo que sucede con las personas que cometen delitos, que cometen alguna conducta que causa un daño, es que jamás vuelven a hablar de lo sucedido. Jamás se vuelve a tocar el tema, hay una sanción, hay un castigo. A mí me tocó trabajar con adolescentes en medida de internamiento y ellos decían, o sea, sí lo hice, pero no voy a hablar de eso. Desde que entré aquí, yo estoy aquí porque me impusieron una medida de internamiento de 5 años y con eso estoy pagando. Y entonces, ahí es un poco pensar qué pasa con las víctimas de estas personas. ¿Qué pasa con las personas que todos estos chicos, yo trabajé con 13 chicos en Saltillo, en Coahuila, y los 13 estaban por homicidio. Y entonces, pues estos chicos en prisión, ellos decían, pues yo estoy aquí 5 años, ¿no? Digo, no sé si ustedes ya han tomado clases de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pero para adolescentes solamente, o el máximo de tiempo que un adolescente puede estar en una medida de internamiento es de 5 años. Entonces, ellos decían, bueno, 5 años, ya pagué, y esa es la palabra que utilizan, yo ya pagué y me puedo ir feliz y tranquilo, ¿no? Y entonces, un poco desde ahí empezamos a pensar esto, ¿no? ¿Y qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con, digamos, pues la víctima perdió la vida, pero se queda toda la familia? ¿Y qué pasa con ellas?
Hay a veces, en algunos de los casos, hay una reparación económica que pues finalmente no hace, digamos, no resuelve todo, ¿no? No le resuelve todas las necesidades que tienen las personas, pues que han perdido a un ser querido. Entonces, esta parte es importante, que la justicia restaurativa voltee a ver a las personas desde atender sus necesidades, saber cómo fueron dañadas. Sí, les decía, creo que es importante que existan estos mecanismos y que exista estos tipos penales, no estamos diciendo que no. Sin embargo, lo que tenemos que cambiar es un poco la visión, qué es lo que estamos observando, en qué nos estamos enfocando. Si nos estamos enfocando en castigar porque las personas roban o porque las personas cometen homicidio, bueno, pues a lo mejor tendremos un resultado importante porque vamos a tener mucha gente a lo mejor en prisión, pero lo que nos interesa desde la justicia restaurativa es saber quiénes fueron afectadas y cómo fueron afectadas y qué podemos hacer para pues que estas afectaciones que han tenido no es que no, esto no quiere decir que las personas pues ya van a olvidar lo que sucedió y esto ya como si ya no hubiera pasado, claro que no, no creo que no podemos hablar de regresar las cosas a como estaban antes de haberle dañado, pero sí podemos reparar, ¿no? Y entonces parte importante de el trabajo desde la justicia restaurativa es trabajar en esto y en la responsabilidad. Y esto también es importante porque en algunos espacios, por ejemplo, me ha tocado que me dicen, oye, pero entonces si ustedes desde la justicia restaurativa trabajan la responsabilidad o hablan de una responsabilidad activa, entonces todas las personas llegan ya aceptando que cometieron la conducta, aceptando que van a reparar el daño. Le digo, no, pues realmente no es tan sencillo. Ese es el trabajo que nos toca hacer a quienes trabajamos en justicia restaurativa. Muchas de las personas y sobre todo en nuestro sistema y nuestra cultura, pues normalmente no aceptamos haber cometido un daño, ¿no? Hay por ahí dichos importantes, este dicho que señala, ¿no? Negado hasta el juzgado, y así es, así sucede. Normalmente a mí me tocó trabajar, bueno, compartía hace un momento un poco de la experiencia que he tenido y me tocó trabajar en fiscalía y yo les puedo decir que de 100 casos, pues solamente 3 o 4 decían sí lo hice, ¿no? Y entonces todos los demás decían, no, yo no fui, o algunos otros decían, y que esta parte también es importante, bueno, sí lo hice, pero justificaban su violencia de alguna manera, ¿no? Sí lo hice, pero por esto, por aquello, y entonces esa no es una responsabilidad activa. Acuérdense, un concepto importante de la justicia restaurativa es esta responsabilidad que implica aceptar que dañé a una persona, pero también implica comprender cómo la dañé, qué afectaciones tuvo, qué fue lo que le hice con estas acciones y les decía que la otra parte importante es querer reparar el daño, ¿no? Entonces, no es lo mismo que debo reparar el daño a que quiero reparar el daño, ¿no? Entonces, muchas personas reparan el daño porque deben y porque de alguna manera esto les va a quizá traer algún beneficio, puede ser, ¿no? En nuestro sistema de justicia penal y de adolescentes, puede ser, pero no se trata solamente de obtener este beneficio, sino se trata más bien de querer reparar, de entender que dañaste a alguien y que lo menos que puedes hacer es intentar reparar en algo, ¿no? Entonces, pues estos, digamos, como estos son dos modelos, el modelo que normalmente todas las personas conocemos y hemos visto es el retributivo y bueno, pues la propuesta un poco más, va más allá a la justicia restaurativa, perdón, y dice como, digamos, una tercera pregunta de justicia restaurativa, dice Howard Ser que se pretende lograr la restauración del daño social. Y aquí esta parte es importante porque no solamente nos vamos a enfocar en trabajar el daño o la afectación a una persona directamente, sino a veces tenemos que trabajar con toda una comunidad. Cuando trabajamos desde justicia restaurativa, se busca
trabajar con toda la gente que se encuentra en ese espacio, con toda la gente que también ha sido afectada, a lo mejor no directamente, pero sí de una manera indirecta. Entonces, bueno, pues estos son como los dos modelos. El día de hoy yo les voy a hablar de este paradigma o de este modelo de justicia restaurativa. Si me apoyan ahí con el cambio de la presentación, se los agradezco. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de este paradigma de justicia en nuestro país. Eh, Relativamente, la justicia restaurativa en nuestro país es algo nuevo. Digo, relativamente tendrá las personas que llevan más tiempo trabajando justicia restaurativa en el país tienen aproximadamente unos 14 años que empezaron a trabajar el tema, cuando nuestro sistema de justicia penal tuvo toda esta reforma en 2008. Hubo entidades federativas que empezaron a trabajar un poco antes, en 2006, por ahí así, más o menos. Entidades como Oaxaca, Chihuahua, fueron de las pioneras o de las que primero empezaron a hacer este cambio. Y bueno, pues en este cambio, una de los, digamos que de los temas importantes que trajo esta reforma fueron los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, o lo que nosotros conocemos como soluciones alternas en nuestro sistema, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Entonces, cuando empiezan en 2006 aproximadamente, se empieza a hablar de estos nuevos mecanismos para solucionar conflictos, entonces es que se empieza a ver todo un grupo de personas que empiezan a interesarse por el tema y empiezan a hablar, sí, de mecanismos alternativos, pero a la par de justicia restaurativa. Entonces, les decía más o menos como en el país unos 14 años, si nosotros nos vamos un poquito más a la historia de la justicia restaurativa, podríamos decir que la justicia restaurativa empezó con los pueblos originarios. Muchas de las prácticas que se trabajan en justicia restaurativa tienen que ver con pueblos originarios de Canadá, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Entonces, de allá se tomaron estos modelos. Hoy no vamos a poder ver estos modelos, pero a lo mejor ahí un poquito les voy platicando de los modelos que se manejan. Y entonces, estos pueblos originarios fueron los que crearon estas metodologías y hablaban de hacer una restauración cuando alguien cometía un daño, ¿no? Entonces, digamos que toda esta base ideológica viene de ahí, y en 1974 aproximadamente, en Canadá, en Ontario, es cuando se habla propiamente del primer proceso de justicia restaurativa. Este fue un proceso que se llevó a cabo porque, y esto sucedió en el tema de personas adolescentes. Eran unos adolescentes que habían ellos pues cometido diferentes afectaciones y daños en una comunidad porque, bueno, pues digamos que tomaron, ingirieron bebidas, drogas, y entonces, bueno, pues en esta situación que ellos estaban, dañaron y afectaron a muchas personas en un vecindario. Entonces, digamos como en esta forma de querer solucionar de una manera distinta, Mark Jansen, que era oficial de suspensión condicional, lo que nosotros acá conocemos como suspensión condicional, decía que dice, tenemos que hacer algo porque pues lo que estamos haciendo hasta ahorita no ha funcionado para los jóvenes, para los adolescentes, pero tampoco ha funcionado para las personas que se ven afectadas, ¿no? Entonces, él lo que empieza a pensar con estos modelos que él conocía, empieza él a proponer que se reúnan estos adolescentes con todas las personas que eran o que habían sido víctimas. Obviamente esto no fue algo ni sencillo, ni fue pues aceptado por todos, ¿no? Eran aproximadamente 22 familias, pero no todas aceptaron participar, no todas aceptaron sentarse en la mesa, hablar con estos adolescentes y escucharles de por qué habían cometido estas acciones. Entonces, bueno, lo hicieron con las personas que decidieron y que quisieron hacerlo, y lo que Mark Jansen decía es que esto generó un cambio importante. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que se vieron afectadas
empezaron a percibir de una manera distinta a los adolescentes. Ya no era en este sentido de castigar, de que les pasara lo peor, de que a lo mejor incluso estigmatizarlos como que eran personas pues que nunca iban a hacer una acción distinta, ¿no? Por ejemplo, y entonces pues empezó a generar un cambio. Se empezó a generar empatía entre las personas que se vieron afectadas y estos adolescentes, y los adolescentes pues se comprometieron a reparar los daños que habían generado. Entonces, digamos que este es el primer caso eh, documentado de justicia restaurativa. Eso les decía en 1974 y a partir de 1970 hacia acá es que se habla de justicia restaurativa en muchos países. Aquí, pues les decía, relativamente es nuevo, 2006 aproximadamente, entonces eh, falta mucho camino por recorrer. La ventaja es que en nuestro país en las leyes se ha implementado, se ha hablado mucho de justicia restaurativa. Entonces, quizá empezamos un poquito tarde, pero pues se han hecho cosas muy, muy importantes. Y entonces, bueno, pues les compartía que la justicia restaurativa al empezar a propagarse por diferentes lugares, países, la ONU empieza ya a considerarlo también como una posibilidad para hablar o para prevenir la violencia. Y entonces la ONU en su manual la ONU elabora un manual sobre programas de justicia restaurativa en 2006 y en este manual habla de las diferentes metodologías. Si ustedes, este manual, si lo quieren consultar, lo pueden encontrar en internet. Ya hay una versión de 2020, me parece, pero todavía esa no tiene una traducción al español, está en inglés. Así que bueno, pues si ustedes lo quieren consultar, digamos la versión más nueva en inglés, lo pueden hacer. Y si no, bueno, pues la versión 2006 también tiene cosas bastante interesantes. Y de hecho de ahí es donde aquí podemos ver este concepto de justicia restaurativa, este nuevo modelo, por ejemplo, que se propone. Y lo que dice este modelo es que la justicia restaurativa es una respuesta sistemática y evolucionada a las ofensas, faltas, delitos o violaciones a derechos humanos que se enfoca en las causas, necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de la comunidad, de quienes cometieron la conducta y de las personas afectadas. Entonces, esta es una adaptación digamos, como del concepto que viene en el modelo. Y bueno, quiero explicárselos un poquito a detalle. Ya hemos visto algunas cosas, pero para hacer la precisión, dice, es una respuesta. Entonces, no es algo específico. Muchas personas piensan o nos dicen, incluso personas que se dedican al tema de justicia restaurativa, cuando les preguntamos qué es justicia restaurativa, nos dicen, es un proceso. No es un proceso porque pueden ser varios procesos, porque pueden ser, incluso puede no haber procesos, pero puede haber respuestas restaurativas. Entonces, cuando nos habla de respuesta, puede ser cualquier cosa que esté basada en los pilares, en los principios de la justicia restaurativa, no necesariamente un proceso. Y aquí es importante porque muchas personas también tienen esta idea de que cuando hablamos de justicia restaurativa, tienen que sentar a la persona que cometió la conducta y a la persona que fue afectada, ¿no? O las personas víctimas indirectas, ¿no? Y esto no es así. También esto hay que tener muy claro que la justicia restaurativa no busca sentar en un espacio a dialogar. Por ejemplo, yo actualmente trabajo temas de violencia de género y violencia sexual. Y entonces sería incluso algo revictimizante para las personas que viven violencia sexual sentarse con su agresor en una mesa para dialogar. Entonces, eso no es justicia restaurativa. Justicia restaurativa es la respuesta cuál, la que las personas necesiten, lo que las personas digan, esto es lo que yo quiero de este proceso, quiero reunirme, pues esa es la respuesta restaurativa. Quiero no reunirme, pero sí me gustaría que no se repitan estas conductas, por ejemplo, en una escuela. Esa es una respuesta restaurativa. Entonces, no necesariamente es un proceso en sí, aunque tiene varias metodologías.
Y nos dice también, aquí habla, esta adaptación, pues ya se agregaron, por ejemplo, que se habla de ofensas, que se habla de faltas, que se habla de delitos o de violación a derechos humanos, es decir, podemos encontrarla en cualquier, o podemos encontrar el trabajo de justicia restaurativa en cualquier espacio, no solamente en la justicia penal, que es lo que normalmente conocemos y la mayoría de las personas pues siempre tienen esta idea de que cuando hablamos de justicia restaurativa vamos a hablar de un tema penal y no necesariamente. Yo, por ejemplo, les decía, actualmente yo trabajo en materia administrativa, de administrativa disciplinaria y trabajo justicia restaurativa. Sí, he trabajado en materia penal, he trabajado en el sistema de justicia para adolescentes, pero también puedes trabajar en otros espacios, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por eso es que se agregan, digamos, todas estas formas pues, de daños que se pueden causar. Y dice que se enfoca en las causas. Esta parte es importante. En muchos espacios y en muchos escenarios, con esta respuesta, con esta justicia retributiva o con este modelo punitivo, pues normalmente no nos vamos a buscar qué fue lo que originó esta conducta, sino nos vamos al castigo, ¿no? A ver, y nos vamos al caso más sencillo, en el ámbito familiar, en la casa, te portaste mal, bueno, te castigo, pero yo no me enfoco en saber qué causó que esta persona o este niño, adolescente o lo que sea, quien se haya portado mal, ¿por qué se está portando de esa manera? ¿Cuáles son las causas? Dice por ahí, en una definición de justicia restaurativa, habla de las causas subyacentes la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, habla de estas causas que originan la conducta. Entonces, si yo no trabajo en las causas, pues posiblemente las conductas se sigan repitiendo, ¿no? Entonces, ojo, es importante hablar de que la justicia restaurativa trabaja las causas, trabaja también o atiende a las necesidades. Y aquí esta parte es importante hablar de que las necesidades más importantes son las de la víctima. Eso no tenemos duda, de la persona que ha sido afectada. Siempre se deben de tomar en cuenta sus necesidades, pero también hay necesidades importantes de la persona que comete estos hechos. Entonces tenemos también que atender necesidades de las personas que cometen este tipo de conductas y también necesidades de las comunidades que están, digamos, alrededor, que también son afectadas. Entonces, no podemos solamente centrarnos y vuelvo nuevamente a nuestro sistema de justicia penal, cuando se busca reparar, normalmente la reparación tiene que ver con un tema económico, normalmente, digo, ya hay avances en hablar de reparación integral del daño, pero pues normalmente el sistema todavía sigue hablando de esta reparación económica, pero además de hablar solamente de esta reparación económica, es solamente a la víctima directa, solamente a la persona que, por ejemplo, inició la querella o denunciante, pero no estamos hablando de todas las demás personas que son afectadas por un hecho. Y nos dice también que vamos a buscar atender las responsabilidades, dice individuales y colectivas. Y entonces, cuando nos cuando nos dice que tenemos que trabajar responsabilidades, ya veíamos este concepto de responsabilidad activa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con las personas que cometen algún daño, su responsabilidad activa, para que comprendan el daño que causaron, pero también para que quieran reparar el daño. Pero además nos habla de responsabilidades colectivas. Y entonces, aquí es importante cuando hablamos de responsabilidades colectivas, preguntarnos, bueno, ¿y esa responsabilidad colectiva a quién se la dejamos? Y desde la justicia restaurativa, cuando se habla de responsabilidad colectiva, pues también hablamos de que esta responsabilidad no va a ser en la misma medida, porque quien tiene que reparar el daño es la persona que afecta, pero también como comunidad somos y participamos de estas responsabilidades. Esta es, digamos, como la visión desde la justicia restaurativa. Por ejemplo, bueno, yo les pongo un ejemplo en el ámbito en el que yo trabajo. Están las personas que viven violencia, por ejemplo, violencia sexual. Sin embargo, bueno, está señalada a lo mejor la persona que comete estas violencias, pero en el espacio laboral, pues es
imposible que no se sepa el caso, que no haya incluso personas que estén, digamos, posicionadas hacia un lado o hacia el otro. A lo mejor, pues es que yo conozco a la persona agresora y no es una persona muy respetable y no lo creo capaz de hacer esto, o no creo que sea capaz de hacer tal cosa. Y entonces se empiezan a generar estas a veces divisiones, a veces todo va cargado hacia apoyar a quienes son agresores, pero entonces empezamos a cometer también conductas que generan a veces mayor daño. Entonces empezamos a hablar del tema, empezamos a señalar a una de las personas, empezamos a dejarle de hablar a alguna de las personas y todo esto va generando mayores daños. Entonces lo que se busca a través de la justicia restaurativa es responsabilizar también de manera colectiva. Es decir, este daño lo causó esta persona, pero ¿qué podemos hacer para reparar entre todos? ¿Qué acciones pueden ayudarnos a que esto no se repita nuevamente? ¿Qué acciones pueden ayudarnos a que la persona que vivió la violencia se sienta segura en un espacio tranquilo, en un espacio en donde pueda seguir realizando sus funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo, pero esto puede suceder en una escuela, esto puede suceder en cualquier lugar. Entonces, pues todo eso, así como digamos, pues a grandes rasgos, es lo que trabaja la justicia restaurativa y dice al final, ¿no? Esto tiene que ser, trabajarse en la comunidad, en quienes cometieron la conducta y en quienes recibieron la conducta, ¿no? O quienes fueron afectadas por esta conducta. Entonces, bueno, pues creo que no es un trabajo sencillo, pero pues es un trabajo que a la larga puede tener muy buenos resultados. ¿Me apoyarías con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bien, y entonces les decía que en nuestro país se empezó a hablar de justicia restaurativa pues apenas en 2006, ahí poco a poquito se han abierto espacios para que podamos hablar del tema de justicia restaurativa, pero les decía que ya pues en otros países se ha hablado de justicia restaurativa desde bueno, más décadas, más tiempo, y entonces se han generado varios conceptos de justicia restaurativa. Este primer concepto que yo les decía es el de un paradigma, es decir, una respuesta a una conducta que ha causado daño. Y esto es una visión reactiva, por decirlo así, de la justicia, es decir, yo no voy a intervenir hasta que no haya un daño, ¿no? Si aquí en este espacio de, por ejemplo, que nos encontramos todas, todos, no ha pasado nada, pues entonces no aplicamos nada y entonces todo, no hay ninguna respuesta, por decirlo así. Entonces, esta visión de este paradigma de justicia nos habla, al hablarnos de una respuesta, es una reacción a un daño que se causó. Pero, pues con todo ese trabajo que se ha realizado en diversos países por diferentes personas que trabajan la justicia restaurativa, posteriormente, digamos que algunos años después se empezó a hablar de la justicia restaurativa como un movimiento social. Fania David ya escribe en el pequeño libro de la justicia restaurativa, perdón, pequeño libro de la raza y la justicia restaurativa, ella habla de la justicia restaurativa no solamente como una respuesta. Si se fijan, ahí ya va como un poquito evolucionando el concepto y ella ya no nos dice solamente es una respuesta, sino lo que ella nos dice y ella sostiene que para que la justicia restaurativa tenga éxito, debemos esforzarnos, perdón, no solo en reparar el daño entre las personas, sino también en transformar las condiciones sociohistóricas e instituciones que perpetúan el daño. Si se fijan, ya este es un concepto mucho más, digamos, avanzado y que tampoco es nada sencillo, porque Fania Davis hace esta metáfora que me gusta mucho porque ella dice, la justicia restaurativa es, imaginemos que está un jardinero cuidando un espacio, ¿no? Aquí sus jardines que están muy bonitos. Entonces alguien se encarga de cuidar estos espacios, de cortar, podar los árboles, barrer, no sé, ponerles agua. Y entonces lo que ella dice, si nosotros cuando aplicamos la justicia restaurativa como una reacción o una respuesta, pues a lo mejor solamente vamos a decir, ya, mira, es que el jardín ya se ve un poco
descuidado, entonces lo vamos a cortar, le vamos a barrer y le vamos a dejar muy, muy bonito con esta respuesta, pero lo que dice ella, si el suelo donde están estos árboles, estas plantas, está contaminado, pues entonces así lo barremos, lo ponemos muy bonito, no va a funcionar. Y entonces lo que ella dice es, tenemos que trabajar en todo lo que genera estas violencias o estos daños para poder estar en un espacio en donde estas plantas puedan estar sin necesidad de que nosotros estemos todo el tiempo quizá cambiándolas porque el mismo suelo las va contaminando y al final van perdiendo la vida. Entonces, lo que dice, tenemos que trabajar en el suelo, dice ella, ¿no? En vitaminar este suelo, en cuidar, saber qué es lo que necesita este suelo para poder seguir dando estas plantas y entonces, o estos árboles, y entonces lo que ella dice es esta parte de decir que se deben de transformar las condiciones que perpetúan el daño. Y entonces tenemos que trabajar en esa parte. Y lo que ella propone, o bueno, más bien como esta propuesta, es trabajar desde un enfoque proactivo. Bueno, nosotros lo llamamos así proactivo, que tiene que ver con, si no ha ocurrido un daño, tenemos que trabajar desde antes para que este daño no ocurra. Y entonces, si nosotros, hay una gran maestra que a muchos y a muchas de las que trabajamos justicia restaurativa nos ha enseñado círculos de paz, que es esta Kay Pratnis, y Kate decía, ¿no? En alguna de sus clases nos comentaba, si tú haces mucho más círculos de paz proactivos, es decir, antes de que ocurra el daño, para ir atendiendo las necesidades de las personas, difícilmente va a haber un daño. Difícil, no quiere decir que no ocurra, sí va a ocurrir, pero esto va a ser mucho más difícil porque tú ya estás trabajando desde antes en el espacio. Y de verdad que esto sí sucede, sí ocurre. A nosotras quizá nos costó trabajo entenderlo un poco, cómo lo visualizaba Kay Pratnis, porque cuando nos decía, ¿no? Que hiciéramos estos círculos proactivos, pues era como de, bueno, pero ¿con qué sentido? Y la verdad es que la mayoría de las personas no lo hacemos hasta que no hay un daño o una afectación, es cuando ya buscamos que se atienda, pero no lo hacemos desde antes. Y un gran ejemplo, bueno, hace rato que platicaban de los lugares en donde he trabajado, donde más he aprendido, en el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho con la maestra Violeta Maltos, estuve trabajando 3 años y entonces empezamos a aplicar los círculos y empezamos a trabajar todos nuestros, digamos, temas de la oficina en círculo. Y entonces mucha gente nos decía, ay, pero ¿para qué hacen círculo? Para la reunión del trabajo. Sí, porque pues nosotras seguimos esta metodología y esto nos lleva a que todas las situaciones que se pudieran presentar en un entorno de trabajo de conflicto, de violencia, no se lleven hasta ahí porque nos sentamos a hablar, porque nos sentamos a dialogar antes de que esto suceda. Y entonces, esto es algo que siempre compartimos. Hicimos sí muchos círculos proactivos y solo un círculo de reparación de daño. Cuando una de las personas que era parte integrante del equipo, pues cometió varias ofensas, vamos a llamarle así, con algunos de los compañeros y compañeras, fue cuando entonces decidimos que se hiciera este círculo, pues para atender estos daños que ya se habían generado. Entonces, si se fijan, pues lo que habla la justicia restaurativa desde este movimiento social es, vamos a trabajar, vamos a transformar estos temas desde antes de que suceda el daño. Cuando ya sucedió, bueno, vamos a darle respuesta también, pero no dejemos de lado que podemos hacer algo para evitar que estos daños crezcan y se hagan más grandes, ¿no? Y de hecho, eso es algo, por ejemplo, ahora en el Consejo de la Judicatura, que es donde trabajo actualmente en la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, ahí tenemos dos atribuciones importantes. Una es atender a las víctimas que viven este tipo de violencias, pero otra en la que ha entrado muchísimo el tema de justicia restaurativa es la prevención, porque justamente estamos buscando atender a las personas y sus necesidades antes de que existan todos estos, digo, sería mentirles decirles que en este espacio, en esta institución no existe la violencia de género, ¿no? Es algo que la vamos a encontrar en todos los espacios, desafortunadamente.
pero desde la prevención podemos incorporar programas de justicia restaurativa para atender y, como dice Fania Davids, atender ese suelo que pues necesita estar saludable para que las personas sigan desempeñándose bien en sus espacios de trabajo sin estas violencias, ¿no? Entonces, pues esta es un poco la propuesta. Si me apoyas con la siguiente diapositiva. Bien, entonces, pues de todo esto que les he platicado, siempre es importante dejar muy claro qué no es justicia restaurativa, que son todos estos mitos que se han creado alrededor de este tema y que lo seguimos escuchando en muchos espacios. Y en su libro, Howard habla de lo que no es justicia restaurativa, lo que no debemos de entender por justicia restaurativa. Y primero nos dice que es un programa orientado principalmente hacia el perdón y la reconciliación. No es un programa para el perdón y la reconciliación. Esto es súper importante. Y no les exagero, hace menos de una semana, una persona facilitadora que se ha capacitado en el tema de justicia restaurativa, digo, me consta porque me ha tocado estar en algunas de sus capacitaciones, me dice: oiga, maestra, sería tan amable de compartirme algunas preguntas porque quiero hacer un círculo en un espacio de trabajo, porque pues han tenido conflictos en el trabajo. Y lo que quiero es que pues puedan perdonarse. Y yo dije, ay, hay que revisar ese concepto. La justicia restaurativa no son programas para buscar el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque el perdón es algo muy personal. Es algo que a lo mejor una persona no quiere perdonar y es muy válido. O sea, si yo les hablo que trabajamos casos de homicidios, que trabajamos casos de violación, es muy válido que la víctima no quiera perdonar a quien la agredió. Es totalmente normal si ella lo quiere así. Pero si yo enfoco mi proceso en que lo perdone, en que perdone a su ofensor, pues ya perdí. O sea, ya perdí el piso, ya perdí el objetivo. Y el objetivo de la justicia restaurativa es atender las necesidades de la víctima y que se le repare el daño. Que la persona que cometió la violencia reconozca sus violencias y trabaje en ellas y en reparar el daño. Entonces, si yo me enfoco en que perdone, pues estoy obligando a alguien a hacer algo que quizá no quiere, ¿no? Claro, sí me han tocado casos muy bonitos en donde las personas sí se abrazan, se reconcilian. Eso es muy bonito, la verdad, vivirlo y verlo en estos procesos es muy bonito, pero no siempre va a ser algo que suceda. Y si nosotros nos enfocamos pensando que el objetivo es ese y que todo el mundo se va a perdonar y todo el mundo se va a reconciliar con estos procesos, pues definitivamente no estaríamos cumpliendo el objetivo de la justicia restaurativa. Aquí puedo compartirles así rápidamente un caso. Trabajé un caso de violación. Aquí sí hubo un encuentro, era algo que la víctima necesitaba, quería hacer. Ojo, no dentro del sistema de justicia penal porque no está, digamos, ella ni siquiera había hecho una denuncia porque, bueno, ella lo que refería es no creo en el sistema, no quiero ser revictimizada por pues las personas que investigan y después por las personas que juzgan, ¿no? Entonces se llevó a cabo un proceso en donde ella justamente no quería perdonar a esta persona que cometió esta conducta. Y eso es válido, pero ella sí quería que le reparara el daño. Y ella sí quería decirle cosas y quería escuchar por qué lo había hecho y tenía muchas necesidades que el sistema no le cubría. Y entonces se llevó a cabo y finalmente llegaron a la reparación, o sea, fue un proceso de aproximadamente un año de preparación. También esto es importante, los procesos de justicia restaurativa no son procesos de nos sentamos 10 minutos y resolvemos, pues no somos mágicos, ¿no? No somos personas que con 2, 3 palabras las personas ya van a cambiar una forma, un significado de las cosas o de sus propias historias. Entonces, son procesos largos, son procesos de mucha preparación. Cuando estamos hablando de casos que son muy lesivos, sí son procesos que requieren mucho tiempo de preparación de ambas partes, ¿no? Y al final, a veces puede ser que tengamos un proceso, un año de preparación, y al final puede ser que la víctima nos diga,
sabes que ya lo pensé y no quiero. Y esto también se vale, ¿no? Si esto le trajo esta, digamos, como poder tomar esta decisión de decir, no quiero vivir esto, también es muy válido, eso también es restaurativo. Entonces, ojo, no es para perdonar, no es para reconciliar, sino es para reparar y atender pues todas estas necesidades y causas y responsabilidades que ya les había compartido. Tampoco la justicia restaurativa es una mediación, y aquí es importante platicarles esto. ¿Por qué? Porque normalmente en muchos espacios nos dicen, ah, sí, ustedes trabajan mediación. No, no, quienes trabajamos justicia restaurativa no somos tan buenos mediadores ni tan buenas mediadoras. En el sistema de justicia penal y en el sistema de justicia para adolescentes, quienes son facilitadores y facilitadoras sí saben mediar, sí han llevado procesos, o sea, bueno, más bien una capacitación para hacer una mediación, pero las mediaciones, esto es bien importante, las mediaciones son encuentros en mesas parejas en donde las personas se sientan a dialogar y a negociar algo, ¿no? Para solucionar conflictos también. Entonces, los procesos restaurativos, a diferencia, son procesos en donde siempre va a haber una simetría, siempre va a haber una persona que ha sido víctima, que ha sido vulnerada y que no la podemos sentar. Era lo que les decía, pues si tenemos un procedimiento, por ejemplo, en un homicidio y yo quiero sentarlos y sin haberlos preparado y sin haber trabajado con ellos y sin saber si la persona ofensora reconoce la conducta que cometió, pues entonces voy a, voy a hacer más daño de lo que pueda ayudar. Entonces, la mediación es un proceso de mesa pareja, los procesos restaurativos parten de la idea de que hay una persona afectada a la cual se le causó un daño y que muchas veces se encuentra, o bueno, no muchas, todas las veces creo se encuentra muy vulnerable. Entonces no podemos sentarle a frente a su agresor, ¿no? Caso hablando de, por ejemplo, la violencia familiar, ¿no? Y por eso es que no se, que en la misma ley de acceso a las mujeres a una brida de violencia señala que se deben de evitar la mediación y la conciliación justamente porque no son procesos en donde te puedas sentar y tratar de negociar cuando hay mucha violencia detrás de todo ello, ¿no? Entonces, esta parte es importante. No es una estrategia diseñada principalmente para bajar las tasas de reincidencia delictiva, pues realmente no es quizá el objetivo de la justicia restaurativa. Sin embargo, es una consecuencia, yo lo llamaría así, es una consecuencia el que sí se reduce el número de personas que reinciden, el número de personas que cometen ese tipo de conductas. Y aquí creo que es importante compartirles, en febrero, justamente febrero del año pasado, antes de dejar de trabajar en el instituto, ya directamente como docente de tiempo completo, me tocó ir a trabajar un programa de justicia restaurativa con personas privadas de la libertad en el Ceferezo de Oaxaca. Y ahí tuve la oportunidad de estar con, ay, creo que eran como 12 personas privadas de la libertad y participaron en este proceso. La verdad es que es algo que a mí de las cosas, digamos, como que más me da esperanza, porque, bueno, a mí me tocó ir, enseñarles a hacer círculos, participar en círculos con ellos allá, y entonces, pues uno va con toda la esperanza de que esto funcione y de que sea algo que a las personas les sirva, pero bueno, pues nunca sabemos, ¿verdad? Entonces, yo lo, y trabajé con ellos, me regreso a México y después, como a los 6 meses, me platican, me cuentan que uno de los chicos que estuvo en estos círculos salió del Ceferezo y buscó a Violeta Maltos, que es la directora del instituto, para capacitarse. Y entonces, desde hace 6 meses, ella está en capacitación para hacer círculos. Es lo que decía, Alfredo se llama, Alfredo lo que decía era que él quería hacer círculos para los niños de la comunidad en donde él vive, porque pues él decía o él señalaba que si a él lo hubieran llevado por otro camino cuando estaba pequeño, cuando estaba más chico, pues a lo mejor no hubiera llegado al Ceferezo, ¿no? Y entonces que él ahora, su forma de aportar, su forma de reparar incluso el daño y de recordarse, siempre él decía, yo con esto recuerdo siempre que no quiero regresar a este lugar,
Entonces, les decía, a lo mejor no es el objetivo, pero sí puede ser una consecuencia que o un efecto que sea positivo para las personas, ¿no? Entonces, también dice, no es un proyecto, no es un programa ni un proyecto específico, porque era lo que les decía, que a veces cuando hablamos de justicia restaurativa, pues no estamos hablando de un proceso específico. No estamos incluso hablando ni siquiera de un programa. Por ejemplo, los programas que yo aplico para personas que han vivido violencia sexual y violencia de género no van a ser los mismos que se puedan aplicar en otros espacios, ¿no? Ante cada situación, incluso cuando estamos hablando de casos específicos, de asuntos, eh, incluso dos mismos asuntos, por ejemplo, de violencia de género, se tienen que abordar de manera distinta. ¿Por qué? Porque atienden a las necesidades de las víctimas en específico. Entonces, lo que para una víctima puede ser algo que necesite, para la otra puede ser algo que no le sirva o que no quiera. Entonces, por eso no hablamos de algo específico, sino de construir intervenciones restaurativas desde atender las necesidades de quienes las están viviendo. También no está dirigida principalmente a la atención de delitos menores y de ofensores primerizos o primodelincuentes. En un inicio, en nuestro país, sí se hablaba de que la justicia restaurativa, y de hecho, bueno, en muchos espacios se sigue hablando, de que la justicia restaurativa no debe, solo debe de ser para asuntos de, pues decíamos como de poca importancia, que no se podía trabajar, por ejemplo, el tema de violencia de género. Yo he tenido pues algunos debates con personas, sobre todo que se dedican a colectivas que trabajan el tema de violencia de género y que desde esta visión de la justicia restaurativa, en donde nos vamos a sentar a dialogar y vamos a negociar para reparar el daño, pues sí, desde ahí yo entiendo perfecto que se nieguen a que se pueda trabajar la justicia restaurativa, pero ya conociendo a fondo la justicia restaurativa, la esencia y cómo todas las formas en las que se puede trabajar, pues no solamente se pueden atender casos eh, que no, vamos, que no sean lesivos, ¿no? O para personas que es la primera vez que cometen alguna conducta, porque justamente también la justicia restaurativa habla de no vamos nosotros a etiquetar a las personas, no vamos a estigmatizar y a decir porque una persona ha cometido cierta conducta, pues ya no tiene esta oportunidad de hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, no es por ahí el tema de la justicia restaurativa. También dice Howard, dice, no es una panacea ni tampoco necesariamente un sustituto del sistema legal. Sí, es claro que la justicia restaurativa no funciona para todas las personas. Y a lo mejor puede haber en este espacio alguien que diga, no, pero yo si estuviera ante tal situación no me gustaría ni reunirme ni tener nada que ver con la persona que me afectó, y eso también es válido. Entonces, no va a resolver todos los problemas, seguramente, pero puede ir resolviendo algunos y de quien quiera participar. Entonces, esta parte es importante. Y también cuando dice que no es un sustituto del sistema legal, porque en muchos espacios se ha hablado de que la justicia restaurativa la utilizan, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que la van a utilizar pues para que ya se acabe su asunto y ya se liberaron de ese tema. Pero no, o sea, realmente no debe de ser así porque existe justicia restaurativa en ejecución de la medida de internamiento en adolescentes y de las penas en materia de adultos. Entonces, no es que si tú participas en la justicia, en un proceso de justicia restaurativa, pues ya tu pena es menor, entonces te van a dejar salir antes, entonces ya no te van a sancionar, ¿no? Esto no quiere la justicia restaurativa. Dice, en algunos casos sí será importante, sí será necesario que estén dentro de algún lugar en medida de internamiento, en prisión, si es que deben de estar, pero siempre pensando trabajar desde estos pilares de la justicia restaurativa. Y pues concluyendo con digamos, con estas premisas de lo que no es justicia restaurativa, pues no es necesariamente una alternativa al encarcelamiento, que justamente es esta parte que les decía de no pensar que si participamos en justicia restaurativa, pues ya no va a haber una sanción o una consecuencia o algo que la persona tenga que hacer, ¿no? Entonces, hay que abrir un poquito como más esta idea. Si me apoyas con la siguiente, por favor. Bien, la siguiente. Gracias. Entonces, bueno, Howard
seguimos hablando de él, dice que todas las cosas están entrelazadas por una red de relaciones. Dice, las relaciones dañadas son tanto una causa como un efecto del crimen o del delito, como él lo señala así. Y entonces lo que dice Howard es que todas y todos estamos unidos en esta red de relaciones. Incluso ellos hablan de un término que no sé si ustedes lo han escuchado, que es Ubuntu. Ubuntu quiere decir que todos somos uno mismo, digamos como es como una traducción. Y entonces lo que dice, pues digamos como en esta idea del Ubuntu, dice, todas las personas estamos relacionadas, todas de alguna manera nos relacionamos unas con otras y creamos este tejido social, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como tejido social. Y entonces dice que cuando sucede un daño o una ofensa, este tejido se rompe o se daña, mínimo se daña, ¿no? A lo mejor no se rompe completamente, pero mínimo se daña. Y entonces el trabajo de la justicia restaurativa es tratar de reparar este tejido. ¿Cómo? Pues con todo el trabajo y las metodologías de la justicia restaurativa. Buscamos que las personas empiecen a reconocerse, a empatizar unas con otras, ¿no? Y empiecen a trabajar desde sus diferentes espacios, cada uno, pues trabajar los temas que les van a ayudar a ir reparando este tejido. Entonces, si nosotros, cuando sucede una afectación o un daño, no lo trabajamos, quizá de momento no pasa nada, pero con el paso del tiempo, de los meses, de los años, pues la relación se va desgastando, ¿no? Y entonces, pues es cuando ya vienen los problemas más fuertes, los daños, las afectaciones más fuertes, ¿no? Lo que dice él es, hay que empezar a trabajarlo desde el momento que sucede un daño. No sé si por ahí está este chico que estaba moviendo la presentación, no lo veo, ¿verdad? Ok, es que creo que de acá no se mueve. La verdad no sé. Ay, muchas gracias. Ahí. Sí, no, ay, mire, ya anda por ahí. Ya está. Bien, entonces hay 3 pilares de la justicia restaurativa que son importantes. Habrá y va a haber momentos en que haya personas que les digan que es que nosotros trabajamos justicia restaurativa, es que nosotros tenemos un programa de justicia restaurativa y a veces pensamos que cualquier cosa pudiera ser justicia restaurativa. Yo creo que sí, pero siempre que esté basado en estos pilares. Si nosotros vamos a trabajar justicia restaurativa y nos enfocamos en atender el daño que se ha causado, las necesidades que se han creado, estamos siendo o estamos trabajando restaurativamente. Si también estamos trabajando en la responsabilidad de quienes cometieron las conductas, como esta obligación que se genera de reparar el daño, pues es justicia restaurativa. Si promovemos la participación de todas las personas involucradas, todas las personas que han sido afectadas, estamos trabajando desde la justicia restaurativa. Por ahí en algún momento nos tocó nos invitaron, nos dijeron, no, oigan, miren, es que estamos, fue en Reynosa, estamos haciendo un programa de justicia restaurativa y queremos que ustedes lo vean y que ustedes sepan de qué se trata. Y ok, sí. Entonces, a mí me tocó ir a Reynosa a una capacitación y dije, ok, pues vamos a conocer el programa de justicia restaurativa. Y entonces ya cuando me toca ir, los chicos los ponían a jugar fútbol americano. Y entonces, ya yo le digo, mira qué bonito, ¿no? Que juegan y todo, y ¿de qué se trata el programa de justicia restaurativa? Y me dicen, pues de eso, que juegan fútbol americano, y con eso promovemos que la convivencia, y que pues vayan, o sea, enfocándose en el ejercicio y en el deporte para dejar pues de cometer estas conductas y aparte, pues el ejercicio les va sanando, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo no niego que el ejercicio sea algo que a todas las personas nos sirve y que el ejercicio pueda ser algo que a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes que están ahí en un centro de internamiento, son felices cuando les llevan actividades en donde pueden estar jugando, en donde pueden hacer este deporte. Entonces,
yo no niego que esto sea algo benéfico para los adolescentes, pero no para el tema de justicia restaurativa. Entonces, ahí, ojo, pues cuando nos dicen, es un programa de justicia restaurativa, ustedes pregunten, ¿no? Y observen, oye, ¿y cómo atienden el daño que están viviendo estas personas? ¿Cómo hacen que se responsabilicen quienes están cometiendo estas violencias? ¿De qué manera están trabajando en las causas que generaron estas violencias? ¿Quién más participa? ¿A quiénes han ustedes invitado para, por ejemplo, dar su opinión respecto de los, por ejemplo, en este caso que era de adolescentes, su opinión respecto de cómo se debe trabajar con adolescentes, estos temas, etcétera? Entonces, les decía, nosotros cuando implementamos un programa de justicia restaurativa en el centro de internamiento que está aquí en Quirós, en Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, teníamos un eje de, a ellos les gustaba mucho el box, entonces uno de los ejes del programa era que tenían su clase de box, entonces era algo que los motivaba a ellos a querer participar en el programa porque tenían su clase de box y ya después de que nos los dejaba muy relajaditos el maestro de box, entonces ya vénganse, vamos a trabajar en el círculo para analizar las violencias que ustedes han cometido. Y entonces ya muy relajaditos los adolescentes, pues nos sentábamos y entonces ahora sí trabajábamos los temas que tenían que ver con que ellos reconocieran su responsabilidad en las acciones que habían cometido. Entonces, cuando combinamos y ponemos otros ejes a nuestro trabajo de justicia restaurativa, está bien, pero si solamente pensamos que a lo mejor hacer deporte es restaurativo, pues no, o sea, digo, al menos no para los objetivos que se buscan, ¿no? ¿Me apoyas con la siguiente? Bien, ¿cuáles son o quiénes son los participantes de la justicia restaurativa? Aquí, la siguiente, por favor. La primera persona, la más importante, siempre va a ser la víctima o la persona ofendida o quien fue afectada. Aquí, bueno, pues podemos ver que nos dice, aquí esta parte del artículo 6 de la Ley General de Víctimas, dice que es toda víctima es toda persona que directa o indirectamente ha sufrido el menoscabo de sus derechos, producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito, ¿no? Pero esa es como la definición. El Código Nacional de Procedimientos Penales también nos señala una definición de víctima. Sin embargo, pues para la justicia restaurativa, víctima es toda persona que ha sido afectada por una conducta, ¿no? Aquí hacemos una distinción en quien ha sido afectada de manera directa y a lo mejor víctimas que han sido afectadas de manera indirecta, o dice Ted Wastel, víctimas secundarias, ¿no? Entonces, hablamos de estas, a nosotros no nos agrada tanto hablar como de víctimas primarias y secundarias, entonces hablamos víctima directamente afectada e indirectamente afectada. ¿Sí me apoyas con la siguiente? Y lo que vamos a hacer cuando trabajamos justicia restaurativa, pues es atender las afectaciones y las necesidades. Este es trabajar el primer pilar de la justicia restaurativa y nos dice que nos vamos a centrar en el daño que se ha causado y las afectaciones que se han generado, ya que de estas afectaciones surgen necesidades que hay que, pues, cubrir, ¿no? Entonces, Howard Seren en su libro nos habla de varias afectaciones que se pueden generar y que normalmente las vemos muy comúnmente en nuestras personas que han sido víctimas, como por ejemplo necesitar información. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Quieren, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado estos casos de personas desaparecidas? ¿Quieren saber dónde está su familiar? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué sucedió? Hay un video, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento, es algo fuerte, está, digamos, pero digamos que después de esta plática me parece que lo van a poder ver con una visión diferente. Y en él se llama Reunión con un asesino, está en YouTube, ahí lo encuentran. Y en este video, que es un documental que dura 45 minutos, es justamente la reunión de una señora y su nieta que se reúnen con el adolescente, bueno, ya en ese momento es un adulto, pero con la persona que cuando era adolescente privó de la vida a su hija.
o sea, es decir, a la hija de la señora y a la mamá de la chica. Entonces, una de las cosas bien interesantes que ellas decían y querían saber, y parte de la reunión era si el vehículo, esto sucedió en una gasolinera, la chica se para a cargar gasolina, los chicos, su carro se descompone y ella les dice que si les da un ride, los deja en algún lugar, y entonces ellos cometen esta conducta, ¿no? Y la violan y la matan. Y entonces, una de las cosas y pasaron 14 años para que ellos se reunieran, y lo que ellas querían saber era si el vehículo de la chica se había descompuesto. O sea, como que tenían esa duda y querían saber si el carro se había descompuesto, si era, digamos, por culpa de alguien de la familia que esto le había sucedido. Y justamente en la reunión, pues se enteran que no, que, o sea, el carro estaba bien, es cuando se enteran que pues la chica les da un ride, y que es cuando ellos deciden cometer esta conducta, ¿no? Entonces estaba bastante interesante. También pueden tener necesidad de hablar. Las víctimas quieren hablar, quieren ser escuchadas. Y en nuestro sistema falta muchísimo eso, muchísimo. O sea, estamos tan enfocados en querer sacar el asunto rápido, atender al que sigue o mil cosas, o que lo que nos piden en nuestro trabajo, que no les escuchamos. Y ellas a veces lo único que quieren es hablar de lo que sucedió, porque también esto tiene un efecto sanador para las víctimas y porque también cada vez que ellas cuentan la historia, encuentran cosas distintas, encuentran emociones distintas, encuentran respuestas también a lo que han vivido, y entonces pues es una necesidad que tienen. También dice que tienen necesidad de control, y esto qué quiere decir, que pues al momento de ser víctimas de un delito, de una conducta que las ha dañado, sienten que no tienen el control incluso de su propia vida. Entonces, pues el hecho de poder regresarles ese control a través de empoderarlas y a través de llevarlos a estos procesos en donde ellas son las que deciden. Imagínense una víctima que trabaja desde justicia restaurativa y que tú le dices, aquí vamos a atender tus necesidades y va a suceder lo que tú quieras. No lo que yo diga, ¿no? Como estas autoridades, ¿no? A ver, no, pues pídele 50,000 pesos, ¿no? Me ha sucedido casos que conozco de personas cercanas, tu reparación 50,000 pesos, ya, o sea, arréglalo así. Y dices, yo no quiero eso. Es más, a lo mejor yo ni quiero dinero, yo quiero otras cosas, ¿no? Quiero recuperar el control de mi vida, quiero incluso decir qué es lo que quisiera que pasara en este caso, ¿no? Entonces, pues es parte. Y la restitución o reivindicación, que sí tiene que ver con la reparación del daño y que siempre hablamos y buscamos que, aunque está señalada en la Ley General de Víctimas para delitos y violación a derechos humanos, pues una reparación integral en todos los ámbitos creo que sería lo mínimo que una víctima necesitaría y quisiera. Si me apoyas con la siguiente para no pasarme. La persona ofensora, pues es toda persona que ha causado un daño o una ofensa a otra persona. La siguiente, por favor. Y la comunidad. La comunidad son todas las personas que han sido afectadas directa o indirectamente, o bien que tienen algún interés en la controversia, en el daño, en la afectación que se está viviendo. La siguiente, por favor. Ya un poquito hablamos de esto, y entonces aquí es bien importante hablarles de los roles que juega la comunidad desde la justicia restaurativa. Y entonces les decía aquí que tenemos como comunidad, por ejemplo, aquí en este espacio, pues todos somos una comunidad, y entonces tenemos un doble rol. Por un lado, somos denominados o podemos ser denominados comunidades de apoyo, y son todas esas personas cercanas a quienes viven la violencia, pero también a quienes cometen la violencia, porque ese es otro tema que tampoco se ha visto sobre todo en nuestro sistema de justicia penal, que las personas familiares de quienes han cometido un delito o una conducta también son afectadas. Y mucha gente dice, bueno, pero pues su familiar fue el que causó el daño. Sí, pero a veces ellas ni siquiera tenían conocimiento, a veces no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo y finalmente tienen una afectación. Entonces, las comunidades de apoyo siempre van a ser esas personas cercanas a quienes están tanto con la víctima como con la persona que cometió la agresión o la ofensa, pero también la representación de la comunidad. En este caso,
pues el Estado, la sociedad civil, todas las personas, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, todas las personas, decía ahí, que puedan tener un interés en esos casos, pueden ser parte de. Un ejemplo, cuando trabajamos, por ejemplo, temas de discriminación en algún espacio, por ejemplo, en algún espacio laboral, si estamos hablando de discriminación, a lo mejor pues está la persona que fue discriminada, participan en estos procesos siempre que se lleve a cabo, digamos, el encuentro, participan sus familiares o las personas que consideren que deben acompañarles, participa la persona que discrimina y sus familiares, pero también se pueden invitar a personas que si bien no tienen una relación ni con la víctima ni con la persona ofensora, pueden aportar al resultado restaurativo. Y en ese sentido, por ejemplo, la COPRED es una institución que nos puede apoyar, por ejemplo, con capacitación, con sensibilización de los temas de discriminación, incluso para saber si hay otras acciones que se pueden generar. Nosotros, pues hace como 2 años y medio, cuando capacitamos facilitadores en justicia restaurativa, tuvimos a personal de COPRED, estuvieron con nosotros capacitándose para implementar justicia restaurativa pues en estos casos que ellos atienden, ¿no? Porque decían, es que nos quedamos cortos cuando las personas llegan, sí, trabajamos el tema de discriminación, pero nos falta como atender más las necesidades desde una visión más humana. Y entonces, bueno, pues ahí se estuvieron capacitando con nosotras en el instituto. Y entonces este es un ejemplo, ¿no? Pero puede suceder, por ejemplo, si estamos hablando de en un ámbito comunitario, pues parte de la representación de la comunidad son las autoridades, los maestros, las maestras, ¿no? Que están en el espacio de escolar y bueno, así nos podemos ir como en ejemplos en diferentes lugares. Pero lo que digamos como la característica de esta comunidad es que aportan al resultado restaurativo, responsabilizándose con acciones que puedan llevar a un mejor resultado del proceso. Entonces, bueno, esa es como la parte importante. Si me apoyas con la siguiente. Gracias. Y bueno, aquí es importante hablarles de las tipologías de las prácticas restaurativas. Este es un diagrama elaborado por Wachtel y McCall en 2003, me parece, ellos lo generan. Bueno, ahí es toda una historia de los procesos de justicia restaurativa que les decía yo que iniciaron en los pueblos originarios, pero pues se han alimentado de muchas ideas, tanto de la criminología como de la psicología. También es importante ver esta parte, a pesar de que, bueno, por ejemplo, en mi caso, les comentaban hace rato, yo soy abogada, pues he tenido que allegarme de información de estas áreas, criminología y psicología, pero también a veces trabajar de manera multidisciplinaria con otras especialidades, ¿no? Porque finalmente no podemos saberlo y conocerlo todo. Entonces también esa parte es importante. Entonces les decía que al ir alimentando la teoría de la justicia restaurativa y los procesos o metodologías que se manejan, pues empezaron en pueblos originarios, pero después en diferentes lugares han hecho aportaciones importantes. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Terry O'Connell, él empezó a alimentar una metodología que en nuestro país se conoce como juntas restaurativas. Él le llama conferencias familiares en su país, pero aquí llegó a nuestro país a la ley como juntas restaurativas y ya así ese nombre se le quedó. Entonces, él empieza a trabajar el tema de la junta restaurativa, bueno, conferencias familiares en su país, y entonces empieza a tener contacto con otros países, por ejemplo en Estados Unidos con Tess Wachtel y con McCall, y empiezan a hablar ya de agregar teorías psicológicas y criminológicas a el trabajo de la justicia restaurativa. Aquí brevemente les comento algunas. La ventana de la disciplina social es una teoría psicológica que justo funciona para el tema de la justicia restaurativa. La teoría de las necesidades de Abraham Maslow también, que pues es parte de lo que tenemos que saber y conocer quienes facilitamos, además de otras que están muy interesantes, pero pues me llevaría más tiempo platicarles de ellas. Y entonces Wachtel elabora esta tipología de las prácticas y lo que nos dice, o él lo visualiza así como
3 grandes círculos que son las personas que pueden participar en justicia restaurativa. Una son las víctimas, otras son las personas de la comunidad, y ya aquí teníamos los dos roles, y las personas ofensoras. Y lo que nos dice, estos 3 circulitos que ustedes ven en color anaranjado, se puede trabajar de manera individual. No necesariamente tenemos que trabajar justicia restaurativa con los 3 elementos. Digo, es lo ideal, sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, les decía, en mi caso, yo normalmente trabajo más con víctimas, entonces el diseño de nuestros programas va enfocado a las víctimas, trabajamos con las víctimas, atendemos las necesidades de las víctimas. Pero en su momento, pues también hemos podido hacer algo con la comunidad, entonces hacemos una combinación. Trabajamos con víctimas y con la comunidad. Y en otros espacios, por ejemplo, trabajamos con ofensores y comunidad. Entonces, lo que él nos dice es que lo completamente restaurativo es trabajar con los 3 elementos: comunidad, víctimas y ofensores. Si nosotros no podemos trabajar con ofensores, como por ejemplo es mi caso, pues puedo trabajar solo con víctimas o víctimas y comunidad, y eso lo hace mayormente restaurativo al trabajar con 2 componentes. Pero a lo mejor, no, pues es que en mi espacio solamente puedo trabajar con víctimas, entonces esto es parcialmente restaurativo desde digamos, como desde este esquema de la tipología. Y bueno, pues aquí me llevaría mucho tiempo a lo mejor platicarles de cada uno de las metodologías, pero existen pues varias metodologías para trabajar con las personas en estos programas. ¿Cuáles son las más conocidas en nuestro país o las que están en la ley de adolescentes y para personas adultas? La Ley Nacional de Mecanismos, tenemos la Junta Restaurativa, que ya les había comentado, los círculos de paz y las reuniones víctimas, personas ofensoras. Entonces, esas son las 3 metodologías que se conocen en el país, pero hay otras adicionales, ¿no? Que se usan en otros espacios. ¿Me apoyas con la siguiente? Gracias. Y bueno, pues entonces, ¿cómo podemos aplicar la justicia restaurativa? Este es un esquema elaborado por el instituto, por la maestra Violeta Maltos. Y entonces, porque normalmente siempre nos decían, ay, es que pues solamente ustedes aplican justicia restaurativa, quienes somos facilitadores o nos formamos como facilitadoras, facilitadores, pero no necesariamente. Hay 2 formas en las cuales podemos aplicar la justicia restaurativa. Una, que sí las personas que nos capacitamos como facilitadores y facilitadoras, la capacitación mínima para ser facilitador es de 180 horas en un diplomado, más o menos, ¿no? Digo, a lo mejor por ahí ustedes pueden encontrar algún otro diplomado de menos horas, pero bueno, revisen sus temarios y vean que efectivamente les enseñen a llevar los diferentes modelos. Pero bueno, esa es una parte. Quienes aplicamos metodologías estas que les decía, juntas, círculos, reuniones víctima, persona ofensora, nos capacitamos y facilitamos estos procesos. Sin embargo, también podemos utilizar un enfoque restaurativo. Es decir, yo no soy facilitadora, no quiero capacitarme como facilitadora, pero me gustaría que en mi espacio de trabajo o que en mi escuela se tomaran decisiones con enfoques restaurativas, también se puede. ¿Qué es lo que necesito? Tener las bases de la justicia restaurativa. O sea, saber exactamente de a qué se refieren los principios, cada uno de ellos, cómo se debe trabajar, y entonces yo puedo tomar decisiones con un enfoque restaurativo. Digamos que estas son las dos formas. En la primera, cuando yo me capacito, pues utilizo los modelos, hago estos encuentros, puedo diseñar programas individuales para trabajar todos estos temas. Cuando solamente voy a tomar decisiones, pues en lo que me voy a basar, y que por ahí, si ustedes pueden, en la página del instituto hay un instrumento que se elaboró para la toma de decisiones con enfoque restaurativo y que esto les puede ayudar, es cubrir las necesidades de la víctima y de la comunidad y generar las acciones para que se suma la responsabilidad de las personas que cometieron la conducta o de la comunidad o del Estado, ¿no? Entonces, digamos que pues es, decimos nosotros utilizamos un enfoque, así como existe este enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, pues existe también un enfoque de justicia restaurativa que lo que busca y lo que se está construyendo es una herramienta metodológica que permita analizar los casos
con este enfoque o con estas bases de la justicia restaurativa. Y pareciera algo como muy lógico, razonable decirlo así, pero en la realidad no sucede. O sea, en la realidad las personas tienen un enfoque muy punitivo y aquí, bueno, les puedo poner de ejemplo el más cercano que tengo, que es en mi trabajo. De verdad, suceden los casos de violencia y entonces, un ejemplo, hubo digamos, un festejo en el trabajo y uno de los compañeros tocó en el glúteo a su compañera. Y esto de verdad sucede, ¿eh? No crean que les estoy inventando algo. Entonces, la respuesta de quienes están ahí, en este caso, pues quienes dirigen, titulares, etcétera, cuando se enteran, hay varias muy lamentables. La primera es no creerle a la víctima y decir que está mintiendo, que seguramente quiere algo. Este es muy lamentable y bueno, ojalá podamos algún día desaparecerla. Pero cuando le llegan a hacer caso, cuando, no, bueno, sí, hay que hacer algo. Y lo que hacen es cambiarlos de lugar y hacen esto. Bueno, a ver, tú la tocaste, entonces tú te vas a cambiar, te vas a ir a otro órgano, por ejemplo. Y a ella nadie le hable porque no los vaya a acusar otra vez de acoso, de hostigamiento o de algo así. Entonces, a la víctima la aíslan y nadie más le habla y a la otra persona la mandan, a veces, digo, en algunos de los casos la mandan lejos, ¿no? En otros, pues nada más los cambian como de oficina y ya no tengan ese contacto. Y dices, ¿realmente eso será una decisión restaurativa? Pues a veces no. ¿Por qué? Porque a veces ni escuchan a la víctima, si eso es lo que necesita. A veces ella no necesita eso, no necesita incluso ni que se separen, o sea, del mismo espacio, sino necesita saber por qué sucedió, necesita sentirse apoyada por sus compañeros y compañeras de trabajo, necesita también saber, muchas nos dicen esto, necesito que esto no vuelva a ocurrirle a nadie. ¿Y así va a suceder? Pues claro que no, porque esta persona la mandan a otro lugar y sigue cometiendo las mismas conductas, ¿no? Entonces, pues si aprendiéramos, si tuviéramos como este enfoque restaurativo, además de perspectiva de género, que sería muy importante, podrían tomar mejores decisiones. Una, que atiendan a estas necesidades de la víctima, de sentirse segura, de sentirse confiada y tranquila, de incluso sentir que puede seguir haciendo su trabajo sin que sea señalada por otras personas, porque también sucede esto de, sí, pues es que como se viste, ¿no? O sea, si se viste así, pues por eso le pasa esto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho también en el tema de género, cómo se están entendiendo, cómo se están aplicando estos prejuicios, estos estereotipos, perdón, y roles de género. Tenemos que ir cambiando esta visión y eso no sucede mágicamente. Eso no pasa nada más porque de la noche a la mañana ya las personas, no, entonces ya no hay que decir que la persona tuvo la culpa por cómo se viste, sino hay que trabajar en eso. ¿Se acuerdan que les decía el concepto de Fania Davids? Hay que trabajar en este suelo que está contaminado. Entonces hay que capacitar, hay que sensibilizar, hay que hacer también responsable a quien comete las conductas de sus acciones y de qué va a hacer para repararlo y sobre todo qué va a hacer para no volver a cometer estas acciones. Entonces, pues todo eso implica una decisión restaurativa. ¿Lleva más tiempo y más trabajo? Sí, pero me parece que el resultado puede ser mucho más benéfico, no solo para la víctima, o sea, me parece que sí es fundamental que la víctima sea lo principal, pero me parece que también puede ser un buen resultado para el ofensor. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos es te mando a otro lugar, te corro, que también esa es otra de las que sucede, y esto tiene grandes afectaciones. No les voy a decir el nombre porque hace poco tiempo estuve trabajando con una universidad, pero no voy a quemar a nadie. Trabajé con una universidad y justamente tienen un problema terrible en el tema de género, tienen una unidad de género, pero esta unidad tiene un enfoque completamente punitivo y de castigo hacia pues las personas ofensoras, ¿no? Y entonces es todo un tema en el espacio porque si bien pues ustedes han visto estos temas del tendedero y se cuentan, han sucedido estos abusos, tal,
La respuesta de la universidad ha sido correr a los docentes en algunos casos o a los alumnos que han cometido estas violencias, y yo no estoy diciendo que no los corran, o sea, lo que creo es que antes de que tomen una decisión deberían de trabajar en su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se van a otros espacios diciendo, me corrieron injustamente, cuando yo andaba con una alumna de 18 años, ¿no? Por ejemplo, un maestro de 50. Entonces, pero me corrieron injustamente. Entonces, independientemente, como les decía, de que por el sistema, el reglamento y sus procedimientos que tienen, él deje de trabajar en el espacio, independientemente de eso, tendría que irse con una responsabilidad bien trabajada y asumir su responsabilidad de que su conducta no fue la adecuada para, una, no repetirla en otra escuela o otro lugar a donde vaya, pero además para decir, sí, efectivamente, pues me corrieron porque yo hice esta conducta que era incorrecta, pero pues solamente les dicen adiós, ya te vas de aquí, y obviamente pues se van muy enojados, ¿no? Y además, por ejemplo, en este caso que me compartían, pues sí, su imagen se vio afectada, su familia se vio afectada, su trabajo se quedó sin trabajo. Sí, claro, o sea, hay muchas afectaciones, pero la persona tiene que asumir responsabilidades. Entonces, pues desde la justicia restaurativa, un poco esa es la propuesta. Si me ayudas con la siguiente, creo que ya estamos casi a punto de terminar. Sí, la siguiente, por favor. Solo para terminar, bueno, los ámbitos de aplicación de la justicia restaurativa. Yo cuando empecé a trabajar justicia restaurativa pensaba que mi único espacio de posibilidad de trabajo era la Fiscalía de la Ciudad de México. Estuve ahí, estuve 12 años, y cuando me empezó a gustar el tema de justicia restaurativa, que fue como a los 6 años de que yo entré ahí, dije, no, pues ya, justicia restaurativa, materia penal, aquí mi vida va a ser todo, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta después, cuando empecé a trabajar más el tema de justicia restaurativa, que no era todo, que hay muchos espacios donde puedo trabajar y muchos lugares donde puedo hacer y trabajar justicia restaurativa. Los que más conocemos, sí, es el sistema de justicia penal, es donde más se escucha hablar de justicia restaurativa a través de los mecanismos alternativos y la ejecución penal. Bueno, existen procesos restaurativos en ejecución penal y la junta restaurativa en mecanismos para poder desarrollarlo. Entonces, digamos, pues que es un ámbito en el que podemos trabajar si es que nos gusta la materia penal y si también nos gusta la justicia restaurativa, pues lo podemos hacer desde ahí. ¿Cuál es digamos, como el único inconveniente, digo yo? Es que para ser facilitador de justicia restaurativa en materia penal necesitas estar certificado. Necesitas que cualquier fiscalía o tribunal emita su convocatoria, te certifiquen con un curso, hagan exámenes teórico-práctico y todos los exámenes que te piden, y te dan una certificación por 3 años. Entonces, todas las demás personas, por ejemplo, yo en mi caso, yo no puedo trabajar en el sistema de justicia penal porque no estoy certificada en este momento. Si yo quisiera, pues tendría que pasar todo ese procedimiento para facilitar en materia penal. Entonces, digamos, como ese es lo único. En todas las demás materias no hay esta restricción. Si me apoyas con la siguiente. El sistema de justicia penal para personas adolescentes, también ahí pueden ustedes encontrar un espacio. Por ejemplo, en Ciudad de México, solamente requisito para ser facilitador o facilitadora es que sí debes de ser licenciado en Derecho. En otras entidades puede ser psicólogo, puede tener otras formaciones, pero en la Fiscalía de Ciudad de México necesariamente, y creo que en la Fiscalía General también puros abogados. Bueno, aquí pues trabajas justicia restaurativa en cualquier momento, desde que existe un principio de justicia restaurativa en el artículo 21 de la ley, puedes trabajar mecanismos alternativos y en materia de ejecución penal. Hay más metodologías en materia de adolescentes, están los círculos de paz, están las juntas restaurativas y las reuniones, o sea, ya está un poco más avanzado el uso de la justicia restaurativa para adolescentes. La siguiente, por favor. Y en el ámbito comunitario, bueno, pues no sé ustedes cuál sea su profesión ni en qué ámbitos están, pero en materia de cultura de paz y en justicia cívica, en diferentes municipios
ya existen la posibilidad de ser facilitadores en justicia restaurativa. Eh, por ejemplo, Chihuahua. En Chihuahua tuvimos la oportunidad de capacitar a los policías municipales para ser facilitadores y ahora son muy buenos. En Morelia, en Ciudad de México también hay facilitadores, así que pues también es otro espacio. La siguiente. En materia familiar, también quienes se dediquen a la materia familiar o les guste la materia familiar, en el Estado de México se hizo el primer círculo de paz. Una amiga, una gran amiga, Claudia Villavicencio, creó un modelo que se llama Modelo Catartizo, y que habla de la, pues digamos, de la justicia restaurativa, o bueno, se enfoca en la justicia restaurativa en materia familiar para atender los casos. Independientemente de que exista una sentencia, se hace un círculo de sentencia para atender las necesidades de todas las personas que están involucradas, y en este caso, pues los niños, niñas, ¿no? Cuando se está hablando, por ejemplo, de una custodia, de la guardia y custodia, de los alimentos, etcétera, se utiliza. Aquí en Tepic también ya se implementó, creo que, no sé si ya salió su ley de justicia restaurativa familiar, pero bueno, estaban en ese proyecto también. La siguiente. Y en el ámbito escolar, aquí mismo en su espacio, pues hay lugares, por ejemplo, la UNAM tiene una unidad de género y trabajan procesos restaurativos. Ahí está una gran amiga, Yaneli. Ella se encarga de dirigir esta área y llevan todo el tema que manejan de género, pero desde los procesos restaurativos. Incluso pues en otros espacios pues ya se habla de incluir procesos restaurativos en los conflictos como el acoso escolar, la discriminación, etcétera, que pueden existir en estos espacios. Aunque en materia de escolar, no ha, la Ley General de Educación no lo ha establecido en su ley. Lo que sí hace es hablar de trabajar con diferentes metodologías para la cultura de paz, y dentro de los lineamientos para la cultura de paz está la justicia restaurativa a nivel internacional. Entonces, pues por ahí también pueden ser espacios importantes. La siguiente. Ya les juro que ya vamos a terminar. Y bueno, en el ámbito institucional y organizacional, en la construcción de comunidades laborales, y existen en diferentes espacios, por ejemplo, la, la ley de derechos humanos la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya incorpora el enfoque de justicia restaurativa. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les interesa el tema de derechos humanos y están por ahí, ya ahorita quienes están trabajando, pues en en la recepción de quejas, en la atención e incluso en las recomendaciones con un enfoque restaurativo. Entonces, pues me parece que dependiendo del área en la que ustedes vayan a incorporarse, eh, tienen que también revisar si no ya está el tema del enfoque restaurativo o del principio de justicia restaurativa, y que también tengan que observarlo en sus diferentes espacios de trabajo. Como les decía, en el consejo, la unidad en la que yo estoy inició en 2020, y pues desde el inicio se ha promovido el enfoque de justicia restaurativa para la atención de los casos, y así en diferentes instituciones ustedes pueden encontrar también ya el tema de la justicia restaurativa como posibilidades para atender los casos, dependiendo de el área donde ustedes se encuentren. Y bueno, pues creo que eso sería todo para ya no extenderme más, para tener algunos minutitos de preguntas. Si ustedes tienen alguna, pues me encantaría escucharles para ver si espero poder resolverles algunas dudas. No sé si tengan preguntas. ¿Quién? Sí, ay, no sé si hay. A ver, si quieres, yo me. ¿Sí? Ay. Ah, ok, gracias. ¿Qué es lo que debería de pasar cuando la misma comunidad, es decir, si la institución en la que me encuentro me revictimiza constantemente?
con quién debo de acudir, porque parece que se hacen cómplice el ofensor en vez de darme a mí como víctima el lugar. Claro. Bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar si lo vemos desde este enfoque de la justicia restaurativa? Primero tendríamos que analizar cuáles son las necesidades de quien está viviendo algún tipo de violencia. Y de ahí entonces tendríamos que generar las acciones, buscar la colaboración, digamos, a veces en muchos de los espacios, digo, y hablando pues de este tema de género, que es algo que me gusta muchísimo, lo hacen desde la ignorancia, desde el no saber incluso que su frase es revictimizante. O sea, de verdad es que ahora que, bueno, tengo oportunidad de trabajarlo en otros espacios y compartir nosotros hacemos, digamos, como cursos de sensibilización en donde usamos una metodología restaurativa, pues ahí esa parte es la que yo siempre aporto, y hacemos estos espacios de sensibilización en donde hablamos justamente de todas estas frases que decimos, de cómo, por ejemplo, apoyamos a una persona y con eso estamos revictimizando a otra. Entonces, pues lo que generamos primero es una sensibilización para después hacer toma de decisiones. ¿Qué podemos hacer para que entonces la persona que está viviendo la violencia se sienta apoyada y arropada por su comunidad? Y además que no sea pues algo que se note o que se vea que estamos a favor de una u otra persona. O sea, también me parece que es generar empatía con ambas partes y tomar una posición muy neutral, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, es que bueno, yo lo conozco o la conozco desde hace tanto tiempo y no, o sea, no creo que haya hecho esta conducta. No sabemos, no sabemos. Y entonces desde el no saber tendríamos que mantenernos al margen de comentarios. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hemos generado en los espacios donde hemos trabajado estos temas es, a ver, si no sabemos, pues mejor calladitos nos vemos más bonitos, no decimos nada, preguntamos qué necesitas, cómo te puedes sentir apoyada, pero también mientras, y por ejemplo, cuando existen procesos que tiene que haber una investigación, mientras la investigación se lleva a cabo, evitamos hacer comentarios que revictimicen a la persona que vivió la violencia, pero también que estigmaticen a la persona que la cometió. Hasta en tanto no haya una decisión y bueno, en esa decisión pues ya la institución, por ejemplo, dicte si hay una sanción, dicte las medidas, etcétera. Pero sí es importante hablar, sobre todo, aquí es importante irnos un poco hablar de la Ley General de Víctimas, que habla de estas medidas que se deben de tomar, medidas incluso de protección. Entonces, ¿qué estamos haciendo en todos los lugares en donde hay víctimas? Estamos observando las medidas de protección, estamos observando las medidas de asistencia y estamos generando un espacio seguro para la persona o no lo estamos haciendo. Y pues ahí es un montón de trabajo el que tiene que hacer uno, la institución, para sensibilizar mínimo y de ahí empezar a construir acuerdos y generar acciones en beneficio, les decía yo, que primero de la víctima y después pues de la persona ofensora, ¿no? También. Eso creo que sería algo de lo importante. Me parece que generar estos espacios pues también va ayudando a que se abran estos foros y estas diferentes formas de ver las realidades de las personas. Entonces, pues pueden ser algunas opciones y creo que siempre importa mucho la disposición que tengan las autoridades. Por eso les decía que la comunidad es súper importante, porque si estamos en una comunidad en donde está completamente cerrado y no quieren meterse en ese tema, pues difícilmente podemos lograr algo, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar otras acciones, otros lugares, otros espacios. Eso te podría decir. ¿Y cómo hacerle entender a la autoridad que también, por otro lado, muy extremista, el constante silencio también a mí como víctima me afecta, porque sería minimizar mi situación? Claro, pues yo creo que, mira, cómo poder hacer entender esto, creo que a través del diálogo, o sea, me parece que puede ser el diálogo una opción, pero no este diálogo en donde yo víctima me voy a sentar con él, sino buscar el apoyo como de las personas que puedan sentarse en esta mesa a dialogar con, obviamente si tú quieres estar,
pero sentarse en esta mesa a dialogar para entender un poco las obligaciones que tenemos en materia de género. O sea, creo que eso sería importante, las obligaciones, y después de entender que muchas de las cosas que tenemos que hacer son nuestras obligaciones, ¿qué más podemos hacer para apoyar? Pero a veces, pues cuando es una persona sola la que alza la voz y dice, oye, escúchame, pues no son escuchadas, ¿no? Eso es lo que a mí me ha tocado ver, y entonces a veces es necesario pedir el apoyo de, pues, de las autoridades o de los mecanismos incluso que se puedan tener. Por ejemplo, en algunos casos a nosotros nos ha tocado sugerir medidas preventivas de carácter general, les llamamos nosotros así, para atender estas situaciones como lo que tú comentas que sucede en el ámbito donde yo trabajo. Y entonces lo que hacemos es, si nosotros le decimos, a ver, titular, ¿no? Aquí está la medida preventiva y obsérvala. Una, ni saben. O sea, tú le pones ahí, evita revictimizar, y no tienen ni la menor idea de qué tienen que hacer, ¿no? O sea, nada más como que lo leen y dicen, ah, que sí. Y entonces, una es que no lo saben, y dos, es que a veces piensan que es como un castigo, a veces piensan como, ay, no, pues no va a pasar nada si no lo hacemos. Entonces, lo que nosotras hacemos al menos en el ámbito de mi trabajo, es emitimos el oficio de medidas, que se sugieren las medidas preventivas, y vamos y le decimos, a ver, mira, te voy a explicar que tú revictimizas cuando haces esto, 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 cuando tu personal hace esto, esto y esto, tú puedes generar medidas para la víctima en este sentido, deben de evitar los comentarios tal, deben de tal, 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 y entonces con todo eso pues ya tienen mayor claridad. Pero aquí tendría que ver si existe algún mecanismo que te pueda brindar acompañamiento o buscar acompañamiento en otros espacios. Uh-huh. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ah, por allá. Gracias. Ah, después de ti se lo pasamos allá atrás. Sí, gracias. Bueno, tengo una duda. Uh-huh. Respecto a los casos en los que bueno, nosotros como tienen competencia para escuelas públicas o también para escuelas privadas. Es que eso depende mucho de cada institución. Por ejemplo, o sea, yo te podría poner como ejemplo la UNAM tiene su unidad. Eh, Digo, por todos estos casos que también ya se han escuchado en las noticias, y eso tiene su unidad. Este, la UAM también tiene sus unidades de género, aunque la UAM no han metido el tema de justicia restaurativa tanto, pero sí tienen las unidades de género. Por ejemplo, la Ibero también tiene una unidad de género, llevan toda una investigación y bueno, tienen como todo un protocolo para seguir los casos, y han intentado también meter el tema de la justicia restaurativa en esos espacios. Entonces, pues es más bien como hacer conciencia en cada institución, pública o privada, que es necesario tener estos espacios o estos mecanismos para que las personas puedan decir y emitir, no sé, sus denuncias, sus quejas acerca, no solo de, digo, a mí el tema que me gusta es el de violencia de género, pero también a veces, pues esta violencia, este acoso escolar que se vive, o sea, tener los mecanismos para dar respuesta, ¿no? O sea, pero pues tendría que ser una obligación tanto de las públicas como de las privadas. Habría que ver cada caso en específico. Gracias. Y Sí, una última pregunta. sí. Si en mi comunidad universitaria no tienen como tal un protocolo para realizar estos actos, bueno, para actuar Uh-huh. independientemente de la ignorancia de las cuales ya parte en algunas instituciones, ¿ustedes coadyuvarían en la relación de la implementación del protocolo partiendo que esta universidad no la tiene o cómo sería el procedimiento? Sí, fíjate que en algunos lugares nos han invitado, por ejemplo, como a la revisión o a la incorporación de ciertos temas. Es importante contar siempre con especialistas, por ejemplo, en los diferentes temas, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a implementar un protocolo de violencia de género o de violencia sexual, pues especialistas en eso, y si le quiero aparte poner este enfoque restaurativo, pues especialistas en ese tema. Sí es necesario y que sean especialistas, y si hacen una invitación, por ejemplo, la universidad dice, oye, te invitamos a participar, bueno, yo hablo por mí, pero también Violeta, aunque está en Chihuahua,
que es parte del instituto, la verdad es que siempre nos gusta, o sea, cuando nos dicen, oye, aquí vamos a implementar esto y nos gustaría que ustedes nos ayudaran en la revisión o en las sugerencias o en las ideas que ustedes ya tienen de otros lugares, pues con muchísimo gusto. Solo pues que nos inviten. Sí, muchas gracias. Y acá de este lado. Buenas noches. Hola. Yo tengo una pregunta respecto, ¿qué pasaría Sí. si en alguna institución o en algún lugar llegara a pasar un altercado o una situación y la autoridad sigue haciendo caso omiso a esto y sigue permitiendo que la víctima conviva con sus agresores? ¿Cómo se podría proteger a la víctima? Pues lo primero sería, o sea, bueno, es que deberían de existir los mecanismos necesarios para generar, digamos, la atención de estos casos. Si no hay, o sea, si no hay, digamos, estos áreas o mecanismos, pues entonces tendrían que ser las autoridades las que tendrían que determinar o tomar las decisiones de qué es lo que tiene que pasar con estas personas y cómo poder atenderlos. Aquí a veces digo, pues en mi caso, por ejemplo, lo que a veces hacemos o lo que a veces nos llaman es de, oye, mira, tengo un caso, el caso está así, no tenemos nada, no tenemos unidad de género, no tenemos nada de estos mecanismos, entonces, pero sí queremos darle atención y queremos apoyar a las personas. Entonces, pues a veces lo que nosotros hacemos es apoyarles, uno, analizando el caso, dos, viendo cuáles son las medidas que se pueden generar e incluso teniendo acercamientos con las personas para saber cómo pueden sentirse satisfechas, cómo pueden sentirse seguras, etcétera. O sea, lo más recomendable pues es que cada institución tenga sus espacios, ¿no? Pero si no los tienen, pueden acercarse a las instituciones que trabajamos estos temas, pues para buscar alguna solución, al menos en este caso, y entonces a lo mejor sí identificar, fíjense, esto es bien importante. Yo les decía que los elementos de la justicia restaurativa son la víctima directamente afectada, la persona que cometió la conducta y la comunidad. Y yo les decía que la comunidad tenía dos roles, ¿no? Uno, como afectada, y vamos a poner este ejemplo, también la comunidad está afectada porque finalmente su espacio de trabajo, su espacio en donde están ustedes conviviendo en este ámbito escolar, hay situaciones pues de daño, de violencia, vamos a decirlo así. Entonces, yo como autoridad, como comunidad, también me veo afectada porque pues yo no quiero que más de mis alumnos, de mis alumnas, sigan viviendo estas situaciones, ¿no? Entonces, por un lado estoy afectada, pero también a su vez me vuelvo responsable. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo, porque no puedo quedarme, como decías, ¿no? En silencio y pensar que se va a resolver solito, porque no se va a resolver solito. Entonces, si no o sea, yo ahí también tenemos que trabajar en la responsabilidad de la comunidad y qué acciones están generando. Y aquí habrá que ver, ¿no? O sea, se puede implementar un área específica, se puede, a lo mejor en algunos lugares lo que hacen es contratar específicamente a facilitadores que lleven los casos, y son menos los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, es que sabes que es un caso, dos casos, pero en lugares, por ejemplo, como la UNAM, que ya es una comunidad enorme y que seguramente tienen un montón de casos, entonces ahí sí ya es implementar una unidad. Pero entonces, fíjense cómo la misma comunidad se vuelve responsable de la atención a estos casos. Entonces, pues ahí trabajar un poquito en esa responsabilidad y ver qué es lo que se puede hacer, qué tenemos y hacia dónde podemos ir construyendo. Entonces, pues ahí de entrada yo te diría, uno, el silencio pues no es la mejor respuesta, buscar opciones, buscar ayuda, orientación de personas que conozcan del tema y entonces de ahí partir para generar las acciones que se deban de realizar, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más, alguna otra pregunta que tengan? Se quedaron con más dudas que espero que no. Espero que no y no sé si hay algo más. No, ¿verdad? Ay, muchísimas gracias. Ya sé que ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias.
Agradecemos a la maestra Ariadna Osorio este recorrido que nos ha hecho por esta alternativa sistemática de resolver los conflictos que se pudieran generar. Realmente ha sido bastante aclaratoria. Le agradecemos todos los conceptos que nos ha compartido y seguramente seguiremos construyendo mayores consensos. Muchas gracias, maestra. Le agradecemos. Muy buena tarde. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación.